cuáles son las diferentes perspectivas y miradas alrededor del tema, y respecto a eso pues podamos conversar. Entonces, adelante, Mauro. Bueno, como les estaba comentando, cuando no tenía audio, volvemos a repetirlo. Tenemos aquí a un invitado muy especial, el primero de tantos que van a pasar por este ejercicio, y por supuesto que no va a ser la única vez que va a estar en este lugar, en esta silla, ¿no? Desde los barrios. Ay, se me cayó el teléfono. Bueno, entonces Chamil Tahir Silva es politólogo de corazón, es apasionado de los temas políticos, de la movilización nacional, y además apasionado de explicar de manera muy pedagógica todo lo que tiene que ver con los ámbitos políticos. Es muy crítico y amante de la justicia social, le gusta hablar las cosas sin pelos en la lengua y le apuesta a una Colombia más consciente e informada. Además es asesor en el Consejo de Bogotá y hace varias columnas y videos muy educativos y pedagógicos, y está convencido de que el pensamiento también pueda ser rebelde, pueda transmitirse desde esto que es la comunicación alternativa, ¿no? Y contrahegemónica sobre todo. Entonces aquí tenemos a Chamil. ¿Cómo estás, Chamil? ¿Cómo estás el día de hoy? Nuevamente, ¿no? Nuevamente, muy bien, Mauricio, aquí atento, y Tatiana, para poder conversar sobre la consulta popular. Bueno, sin pelos en la lengua y sin más peros, porque estamos un poco atrasados en este primer clip que estamos sacando para ustedes, para todos y para todas. Chamil, el 11 de marzo pasado el presidente, en una locución presidencial, sacó la propuesta de realizar las reformas sociales, ¿no? Y estas acompañadas un poco de una fuerte oposición, si se quiere, y de un gran debate en la opinión pública. Y una de las primeras preguntas que nos surgen alrededor de este tema es: ¿qué es la consulta popular? ¿Por qué ha llamado tanto la atención de los partidos políticos, principalmente de la oposición, ¿no? Una cierta molestia, pero sobre todo, ¿cuál es la génesis de la consulta popular? ¿Es antidemocrática? ¿Es democrática? ¿Qué nos puedes contar alrededor de ello? Pues lo primero es que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución de 1991. Es un mecanismo de participación que está contemplado desde 1991, pero que no se ha usado a nivel del gobierno nacional. Se ha usado como a nivel departamental, se ha usado a nivel local. Y eso tiene que ver con que en la Constitución del 91 dice que Colombia es una democracia representativa y es una democracia participativa. Eso en ciencia política normalmente los académicos le dicen a la democracia como régimen, o la democracia como procedimiento. El tema es que nosotros estamos, digamos, acostumbrados a la democracia como procedimiento, o sea, ir a votar, quienes votan cada 2 años, según cuál sea la elección a la que nos están convocando. Pero la democracia es más que eso. La democracia es precisamente materializar que la voluntad del pueblo pues se haga institucionalidad, se haga política pública. En ese orden de ideas, después de casi 3 años de gobierno, después de intentar como todas las rutas institucionales para sacar adelante las reformas que prometió como candidato y ya como presidente sacar adelante para reformar de manera estructural el país, pues entonces el presidente lo que hace es, digamos, pasar a la ofensiva y decirles: bueno, pues ya que ustedes no quieren, y cuando digo ustedes es el Congreso de la República, bajo ninguna circunstancia que estas reformas se den, pues vamos a dejarle al pueblo pues esa decisión y voy a convocar una consulta. Ahora, el mecanismo para llegar a esa consulta también es un mecanismo institucional que ya está como reglamentado. Entonces, el presidente presenta las preguntas que consensúan el Consejo de Ministros al Senado de la República. El Senado de la República tiene que aprobarlas o no por mayorías, y ya aprobadas, pues la registraduría, si las aprueban, la registraduría tiene que organizar las elecciones para pues que la gente diga sí o no a las preguntas que pues el gobierno nacional les formule. Si se
digamos, se cumple con todo ese procedimiento, yo creería que tendríamos, digamos, esa convocatoria para esa consulta popular más o menos en octubre, noviembre. Pero pues todavía falta para eso, pueden pasar muchas cosas, como que el Senado diga que no, ¿sí? O que haya, digamos, algún concepto que le pidan a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado que bloquee esa posibilidad. Pero entonces, si es democrática, pues evidentemente es democrática. Quienes digan que no es democrático, pues están cayendo pues en una contradicción evidente. Y ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa a partir de esto que les estoy diciendo. Xavi, las consultas populares son muy famosas en Colombia, principalmente durante el gobierno de Juan Manuel Santos y de cierta manera durante el gobierno de Iván Duque, ¿no? Y especialmente porque surgieron de las personas oponiéndose a los proyectos mineroenergéticos, ¿no? Digamos que hay dos muy emblemáticas, que son la de Cajamarca y la de... si mal no estoy, Santurbán, ¿no? Entonces, estas dos, que fue en Santander, estas dos muy exitosas, ¿no? Lograron un poco retroceder el avance de esos proyectos que pretendían de una u otra manera entregar a empresas mineras transnacionales nuestros recursos naturales, pues tienen como un primer avance, ¿no? Sin embargo, hoy hablar de una consulta popular de carácter nacional emanada de la presidencia con un congreso tan grande y de oposición puede terminar en algo muy mal, ¿no? Puede terminar incluso en que ellos mismos rechacen la consulta. Frente a esto, ¿qué otra propuesta o estrategia se ha pensado tanto el gobierno nacional como los movimientos sociales pues para hacerle frente a ello y no dejar que éstas se caigan? Hay otros ejemplos. En Bogotá hay días sin carro porque en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa se convocó una consulta popular para, pues como alcalde él tenía esa posibilidad y la ciudadanía, y se le preguntó si querían o no querían tener un día sin carro al año por las razones que hayan, digamos, explicado en su momento. Se convocó una consulta popular en Bogotá, la consulta se aprobó, la consulta se celebró, la mayoría de la ciudadanía votó que sí estaba de acuerdo con eso y por eso el Consejo de Bogotá estuvo obligado a sacar adelante un proyecto de acuerdo para materializar eso que la ciudadanía dijo que había que hacer. Y por eso desde ese tiempo hasta la actualidad tenemos pues de un día sin carro al año, ¿sí? Para retroceder con eso pues habría que... en el Consejo sacar un nuevo proyecto de acuerdo que borre el primero y que borre, digamos, lo que mandató esa consulta popular. El de Cajamarca es otro ejemplo y digamos que tuvo ahí, yo me acuerdo, unos pronunciamientos sobre todo el gobierno nacional que decía que había que entonces regular los mecanismos de participación ciudadana porque pues no se podía parar la locomotora minero energética. Ahí ya Anglo Golachanti había metido como pues una millonada de plata para evitar que eso ocurriera y ahí hay un conflicto que digamos yo creo que todavía no está todavía resuelto, pero precisamente digamos la potencia de lo que implica un mecanismo de participación ciudadana como ese pues frenó que hoy en ese lugar se haya digamos explotado pues un territorio biodiverso y naturalmente muy rico y también culturalmente muy rico. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar con esta consulta? Bueno, y la otra es la consulta anticorrupción, que de hecho convocó Claudia López hace unos años, que pasó como todo el procedimiento ciudadano, que es como una ruta un poquito diferente, pero que no tuvo los votos suficientes, aunque la mayoría de las personas que votaron le dijeron que sí a la mayoría de las preguntas que buscaban, digamos, normativas más fuertes en contra de la corrupción en Colombia. Pero como no se llegó al umbral necesario para que el Congreso de la República estuviera obligado a volver eso que mandató la consulta a leyes, pues entonces eso quedó ahí porque pues el Congreso que tenemos y los que ocupan hoy el Congreso y que lo ocupaban en ese momento en su mayoría, pues entonces no están obligados a que esto ocurra. Ahora, en este caso,
Digamos, en el caso de que el Senado diga no a las preguntas que presente el gobierno y lo rechace, pues digamos que también es un mensaje político que nos dice a todas y todos pues que lo que tenemos que hacer es cambiar de manera definitiva el Senado y la Cámara de Representantes que tenemos. Y eso también es un mensaje para quienes votaron por Gustavo Petro, pero que tal vez no votaron en las elecciones al Congreso o que votaron por quien sea en las elecciones al Congreso, ¿sí? Porque hay una diferencia grande en los votos que sacó la lista del pacto histórico con los votos que sacó el presidente, y es porque yo personalmente sí creo, y eso hace parte como de lo que ha pasado en estos años. Todavía falta mucha educación política de cómo funciona el Estado en Colombia. Entonces me da la impresión que mucha gente todavía cree que el presidente en Colombia es como un monarca absoluto que hace así y pues construye escuelas o saca adelante leyes. Y pues tenemos un Estado social de derecho, entonces eso implica procedimientos, sacar adelante leyes, sacar adelante políticas públicas, mover un aparato estatal que no está construido para beneficiar a la mayoría. Y pues entonces lo que pasa hoy es que tenemos 20 senadores y esos 20 senadores no son la mayoría absoluta en el Senado. Entonces, si lo que pasa es que nos niegan la posibilidad de decir sí o no a una consulta, pues el mensaje político claro es, tenemos que cambiar el Senado por completo y tenemos que preocuparnos porque haya por lo menos 60 senadores y por lo menos 90 representantes a la Cámara que realmente estén comprometidos con el proyecto político que representa este gobierno, que es el gobierno del pacto histórico. ¿Sí? La otra ruta, pues vamos a ver si llegamos hasta allá, y si llegamos hasta allá, pues toca es convocar a la mayoría de gente para que vote. Y lo más seguro es que, por como están las condiciones del Congreso, es que la gente le toque de su mismo criterio volcarse a apoyar la consulta popular emanada del corazón de la gente, ¿no? Teniendo en cuenta pues un poco cómo se encuentra la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República. Entonces lo primero que yo es la gran conclusión en torno a la consulta popular, y es que no es antidemocrática, sino que todo lo contrario, es tan democrática que incluso resulta es antidemocrático que el Congreso la pueda tumbar de un momento a otro, ¿no? Y sobre todo por la falta, si se quiere, de lectura de los congresistas frente a las reformas sociales, porque una gran crítica que hemos escuchado no solo en los medios, sino también de los mismos congresistas, es que dentro del Senado y la Cámara de Representantes no se están leyendo las reformas que se están presentando, y esto no viene de ahora, ¿no? Esto es como un tema histórico. Pero otro gran debate que hay es que las reformas sociales son inconvenientes, ¿no? Es lo que escuchamos masivamente en los medios de comunicación, y es que existe una gran inconveniencia al realizarlas. Cuéntanos un poco más por qué son tan inconvenientes las reformas para ciertos sectores, teniendo una realidad como la que vimos hoy con el tema de los medicamentos, con el tema laboral, ¿no? Porque además hay una crisis laboral en Colombia. De hecho, hace pocos días informaban que hay mayor cantidad de personas en la informalidad, lo cual pues acrecenta el problema. Y también frente a las pensiones, ¿no? Esa gran incertidumbre que ha crecido en torno a las pensiones, muchas personas no se han logrado pensionar. Entonces, frente a ello, ¿qué nos puedes contar? Ahorita hablaba de la democracia como procedimiento y la democracia como régimen, y yo creo que ellos estaban muy cómodos con la democracia como procedimiento. O sea, ellos estaban muy cómodos con que la gente, la mitad de la gente que puede votar en Colombia vota, y que ese 50% de ciudadanos y ciudadanas siguiera votando en su mayoría por ellos. ¿Sí? Entonces la democracia les sirve mientras voten por ellos. El problema empezó cuando de ese 50%, por lo menos un 30% sigue estando firme con Gustavo Petro y con lo que él representa como proyecto político. En ese momento ya la democracia no les pareció tan chévere y empezaron a surgir voces que decían como voten, pero voten bien, cuidado, votan por este personaje que va a volver a Colombia, a Venezuela. ¿Sí? Entonces empezaron a darse cuenta que empezaron a perder el control de la conversación pública. Y es tanto así
que pues hoy en día entran en un montón de contradicciones, como decir que convocar al pueblo para que decida, pues es una cuestión antidemocrática, y al mismo tiempo lo que se puede observar con las reformas es que quienes están representando qué intereses, ¿sí? En estos días leía un reportaje de Vorágine que más o menos explicaba como el lobby que está haciendo, que ha venido haciendo la ANDI, que es el gremio de los grandes industriales, con la reforma laboral. Y ellos describían en el reportaje y señalaban a los lobistas que han tenido metidos durante meses en el Congreso para pues frenar la posibilidad de que la reforma laboral se aprobara. Y pues invito a la gente a que busque ese reportaje, porque entonces explicaban clarísimo cómo una representante a la Cámara, Carolina Arbeláez de Cambio Radical, pues prácticamente presentó una proposición a la reforma laboral que fue redactada por un lobista de la ANDI para pues recortar las pretensiones de esa reforma laboral en algún momento dentro de la discusión. Entonces yo lo que le invito a la gente es que se dé cuenta quiénes están señalando que estas reformas son inconvenientes para ustedes, porque realmente son inconvenientes es para ellos. ¿Para quiénes? Para los grandes empresarios. ¿Para quiénes? Para los dueños de las EPS. ¿Para quiénes? Para los dueños de los fondos privados de pensiones, ¿sí? Un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que maneja el 33% de la moneda que circula por el sistema financiero en el país, es un tipo que le metió miles de millones de pesos a los partidos políticos tradicionales, Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, los financia directamente. ¿Y por qué los financia directamente? No es porque sea un gran demócrata, sino porque los tiene comprados para que sus intereses sean defendidos en el Congreso de la República. Por eso, en estos 3 años, hasta ahora logramos aprobar esa reforma pensional con muchísimas dificultades, y todavía es probable que la Corte se pronuncie y diga que esa reforma se aprobó mal y que pues saque un concepto en donde diga que toca volverla a discutir. Todavía es una posibilidad. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado están cooptadas en su mayoría por estos grandes intereses, por los verdaderos dueños del país. Y entonces ahí es donde tenemos que avanzar como sociedad, como organizaciones sociales y populares. Nos tenemos que preocupar no solo por seguir ocupando el gobierno nacional, que tiene cierto margen de maniobra, sino por ocupar de manera, digamos, absoluta el Congreso de la República, las gobernaciones, las asambleas departamentales, las alcaldías, los consejos municipales. Les pongo un ejemplo más local de acá de Bogotá. Yo que trabajo en el consejo, llevamos 3 meses intentando aprobar un acuerdo que reviva a La Rolita, que es el único operador público del sistema de transporte masivo en Bogotá y que ha sido una experiencia positiva por muchas razones, sobre todo para el sur de la ciudad. Y el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal se han atravesado como vacas muertas para evitar que se apruebe un acuerdo que reviva La Rolita, porque hubo una sentencia, si no estoy mal, del Consejo de Estado que le ordenó a la administración distrital a volver a discutir el acuerdo que, digamos, pues aprobó este operador público, digamos que por vicios de forma, le llaman los abogados. Entonces, la apuesta de esos partidos en Bogotá es que no discutamos ese acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto de ciudad que dice que solo operadores privados pueden operar el sistema masivo de transporte y que no hay opción para ellos en ese modelo de ciudad que haya un operador público. ¿Y qué es lo que están haciendo desde el Consejo? Evitando a toda costa que ese acuerdo se discuta, siquiera se discuta. Entonces eso es en todos los niveles. ¿Y por qué? Porque el Estado ordena a la sociedad en términos políticos, económicos, sociales y culturales, y es lo que nosotros debemos ocupar. Listo, Chamil. Bueno, vamos en este momento a un corto y ya retornamos en este ejercicio de Échele Mente.
espacio que se empiece a institucionalizar como los jóvenes, y por el otro lado, pues este mecanismo como un saludo a la bandera, ¿no? Y ahí nos gustaría un poco profundizar a propósito de lo que decía Michelle con el tema de los docentes, cómo esta crisis en la participación está dando al traste precisamente con un tema tan coyuntural como la consulta popular, que al mismo tiempo está constitucionalizada, pero está claro que está enmarcada en un proceso de exigibilidad de derechos. Pues a ver, yo ahorita decía, y vuelvo a lo de la idea de la democracia como régimen y la democracia como procedimiento, y yo estoy de acuerdo con lo que decía acá la compañera y como un montón de... bueno, la sociedad colombiana es tan diversa que se ha movilizado de todas las maneras y no necesariamente es por los canales institucionales, y eso está bien, ¿sí? A lo que le tienen miedo hoy, y lo decía también, es que hoy los que siempre han gobernado este país pues perdieron como el control no solo de la conversación pública, sino que están empezando a perder el control de las instituciones públicas y instituciones que son angulares para ordenar pues la sociedad colombiana, como lo es ya el gobierno nacional. Tanto así que le apuestan a que esto sea como una cuestión coyuntural y que en el 2026 van a volver a arreglar todo lo que, entre comillas, se ha destruido en estos últimos años. Y lo que yo sí quiero, digamos, reconocer acá, que creo que es importante a partir de lo que se dijo, es que también es cierto que por fuera del institucional, pues la sociedad colombiana se ha movido y ha empujado y ha jodido por cada uno de los derechos que hasta el día de hoy mantenemos a pesar de todas las dificultades, ¿sí? El 9 de abril se va a celebrar como el Día de la Memoria de las Víctimas y va a ser por lo de Jorge Eliezer Gaitán, pero pues si uno se pone a recorrer toda la historia de este país, pues toda la historia de este país está plagada de pues un montón de protestas sociales que normalmente han terminado de manera muy violenta, pero que de alguna u otra manera pues nos han permitido tener los derechos que tenemos. Entonces en el colegio nos enseñan la masacre de las bananeras, y los obreros de la masacre de las bananeras estaban exigiendo algo tan básico como pues un salario mínimo, ¿sí? Y pues horas de descanso y cosas así por el estilo, que hoy damos por sentado, pero que no son un regalo, sino que pasaron precisamente por esas protestas. Hoy que tenemos elecciones en Colombia cada 2 años y que hay, digamos, por lo menos la posibilidad de que diversos partidos políticos se presenten a esas elecciones, ¿es eso posible? Porque hubo hasta organizaciones armadas que se lo pelearon hace ya unas cuantas décadas, como el mismo M-19, o sea, el M-19 finalmente surgió porque en ese momento solo habían 2 opciones, el Partido Conservador o el Partido Liberal, y se le robaron las elecciones a Rojas Pinilla y un montón de pelados dijeron como pues no se pudo por las vías institucionales, esta gente no nos dejó otra opción. Entonces, la participación en Colombia no se limita como a las vías institucionales, y este país también ha resistido un montón a la violencia como estructural a la que todavía nos tienen acostumbrados. Y eso lo quiero conectar con otra cosa, y es que muchas veces como que se dice que lo más violento de este país es pues el conflicto armado, pero pues también es muy violento el mismo sistema de salud tal cual como lo tenemos. Tal vez también es muy violento que tengamos un sistema pensional que no pensiona a la gente, ¿sí? Que haya un montón de viejitas y viejitos en todo el país que estén obligados a seguir trabajando, que vivan en la miseria. ¿Por qué? Pues porque el sistema pensional no se montó con la intención de pensionar a las personas. También es muy violento que uno salga a la vida laboral y realmente las opciones de vida sean como tan reducidas o los trabajos dignos no sean posibles. Yo, por ejemplo, llevo como 10 años trabajando y hasta el año pasado tuve mi primer trabajo con garantías laborales. Entonces, eso es muy violento, y a esas violencias siempre se le ha dado una respuesta que ha sido la organización social y popular, y eso en la mayoría de los casos
pues ha tenido como producto también los derechos que hemos logrado como consignar en normas e instituciones a partir de muchísimas peleas. Se me ocurre otra como para cerrar, tanto que se habla de Ecopetrol, y Ecopetrol fue producto de luchas sindicales también de la primera mitad del siglo XX. Sí, entonces que hoy Ecopetrol sea la empresa pública que maneja como el petróleo en el país es posible porque en los primeros 50 años del siglo XX los sindicalistas del petróleo se lo pelearon hasta que lo lograron. Y siempre ha sido poniendo muertos, heridos, mutilados. Desafortunadamente ha sido así, y eso también es parte de lo que tenemos que superar, y eso es parte del proyecto también del pacto histórico. Tengo una pregunta, y es, a lo largo de la historia de Colombia, ¿se han presentado antes escenarios similares a este, donde debamos recurrir a cosas como la consulta popular? ¿Es una pregunta para mí? Para quien la quiera responder. Porque Repítela para ver si la tengo clara. en la historia de Colombia ya hemos vivido escenarios como este antes, donde se esté disputando el que el pueblo escoja, o ya se ha implementado antes lo que es la consulta popular, o de pronto la confusión que hay entre las personas es porque es algo que no se ha implementado antes. Yo lo que creo es que Colombia tiene una enorme crisis formativa, ¿no? Y sobre todo de nivel político, de conocimiento de las instituciones, algo que Chávez decía al inicio de este ejercicio. Pero creo que las consultas populares que se han ganado, salvo la de Bogotá, pues han dejado unos resultados bastante tristes en términos de defensa del Estado por la opinión del pueblo, ¿no? Y eso es lo que vemos todavía con Santurmán, que todo el tiempo vuelve el tema cuando ya la consulta popular fue clara, y es que la gente se opone a que allí en el páramo de Santurbán construyan una empresa microenergética, ¿no? Lo mismo pasó en Cajamarca, donde digamos sí hubo un poco más de garantías. Pero esto lo que explicaría en cierto modo es pues ese modelo de país centralista, ¿no? Gobernado desde Bogotá, donde todo lo que pasa en Bogotá es un laboratorio de lo que puede aplicarse y no puede aplicarse en el país, pero creo que esto da el traste con un debate que seguramente vamos a tener más adelante en el programa y que tiene que ver con el tema del metro de Bogotá. Hoy el metro se está implementando y ya es un hecho que va, dice el alcalde, en un 50%, decimos los ciudadanos que va en mucho menos, pero ¿qué tal si nos hubieran preguntado o si hubiéramos hecho una consulta popular para definir si el metro era subterráneo o era elevado? Yo creo que de facto habría ganado que el metro fuese subterráneo. Eso, por lo menos quienes más se sienten afectados, que son los habitantes del sur de Bogotá, habrían dicho que es mejor que sea subterráneo. Pero eso no se preguntó, y eso también demuestra la voluntad política de los gobiernos de turno para crear e implementar mecanismos de participación ciudadana, u otro de ellos, para citar un ejemplo un poco más concreto, está relacionado con el tema del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Claudia López decía, no, le consultamos a toda Bogotá, pero pues cuando uno se enfrenta a estos ejercicios, lo que vivimos fue un proceso de socialización del POT, más no de consulta, ¿no? Y ahí ya hay como una limitación de la participación ciudadana. Entonces creo que la consulta popular como mecanismo es más cerrada, le pregunta claramente al pueblo si está o no está de acuerdo, pero también tiene una serie de limitantes. A mí me parece interesante, Xavi, preguntar por algo que la oposición ha venido gritando fuertemente en todos los medios de comunicación, un poco era lo que Oscar nos señalaba, y es un intento la consulta popular para lanzarse a la reelección Gustavo Petro, o tiene de fondo otro intento, y es buscar por el mecanismo constitucional pues que efectivamente las reformas sean aprobadas. La norma es clara y no se pueden preguntar temas que se salgan como del marco constitucional. O sea, para poder hacer una pregunta como esa,
tendría que ser posible la reelección según la constitución que tenemos y hoy no es posible. Entonces no se pueden preguntar cosas que necesiten, que le apunten a reformar la constitución. Entonces no es posible. Pero pues también escuchando, también es cierto que cuando hablamos de participación y de democracia, es cierto que el Estado no está diseñado para escuchar a las comunidades y para dialogar con ellas. Entonces, a propósito del ejemplo del metro, que nosotros en el Consejo le hemos venido haciendo seguimiento al tema, como que hubo unos tecnócratas que definieron de manera oportunista que tenía que ser elevado y empezaron la construcción, empezaron un montón de problemas, entre esos que se están quebrando un montón de negocios de la economía popular en la ciudad. La gente ha venido protestando por el tema, pero en todos los espacios hay oídos sordos a pues las exigencias que se están haciendo desde la ciudadanía sobre eso. Hay experiencias de construcción de política pública en donde también sí es posible, bueno, siempre es posible escuchar a la ciudadanía y dialogar y concertar, y eso también hace parte como de lo que es la democracia participativa. O sea, hay espacios en lo micro, en lo macro, en donde es necesario escuchar a la ciudadanía para hacer pues palpable esa democracia, pero es bien complicado cuando tampoco hay voluntad de hacerlo. Entonces, como que hay que entender la participación en todos esos niveles, porque, y yo también entiendo una cosa, y es que en medio del mierdero de sociedad en la que estamos es muy difícil muchas veces para la mayoría de las personas que en alguna, pues, eventualmente nos vayan a escuchar, como estar pendiente de la votación, del espacio de discusión en el salón comunal, de que los invitaron a tal cosa o a la otra, que la institución va a venir, y normalmente pues llegan los que tienen el tiempo, que son muy poquitas personas, y muchas veces las instituciones están como muy afanadas en como refrendar el espacio de participación con una firma, pero no escucharlos realmente, y eso también hace parte como de la disputa del Estado y de la decisión pública, pero pues hay que jugársela por eso. Bueno, quisiera también que le aclaráramos a los oyentes qué posibles diferencias hay entre el panorama que nosotros estamos viviendo ahorita de la consulta popular y lo que se vivió en el plebiscito. Porque, por ejemplo, en el caso del plebiscito también era una pregunta y la respuesta era sí y no. ¿Eso cuenta como consulta popular? ¿No? ¿Cómo diferenciaríamos eso? Pues para cualquiera que esté. La diferencia no está como tan clara normativamente hablando, pero yo diría que la diferencia está como en que una era una política pública y la otra ya es una opción la otra abre la puerta para obligar al Congreso a sacar una ley, ¿sí? Pero no hay como una frontera clara entre una cosa y la otra, ¿sí? Y en cuanto al escenario político, en ese momento la conversación era otra. Entonces la conversación era paz sí o paz no. Hoy la conversación es como, la conversación se va a volver en los próximos meses, si el Senado aprueba la consulta, una refrendación de este gobierno o no. O sea, más allá de cómo salgan las preguntas finalmente, va a ser la conversación quienes están del lado del gobierno y lo van a seguir aprobando y refrendando con un sí, y los que no están de acuerdo con el gobierno, o a los que no les importa también, porque también hay que tener en cuenta a las personas que no ni siquiera vayan a votar. Este me parece un tema a mí muy interesante porque pone dos planos, uno que ya vimos con el plebiscito, que fue exclusivamente pensarse el tema de la paz posterior a los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP, y curiosamente ese plebiscito que todo el mundo esperaba ganar, pues se perdió en la primera ronda, ¿no? Se perdió casi que desde la campaña. Sin embargo, la ventaja que tuvo el no fue relativamente baja, y esto dio al traste con las elecciones de 2022, ¿no? Porque en las elecciones de 2018 pues se habla de que pudo haber fraude electoral, la ventaja de
de Iván Duque fue relativamente corta, fue la primera vez que además los procesos alternativos tuvieron más de 8 millones de votos y termina de concretarse en 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos en este escenario de la consulta popular si se quiere, un primer mini combate para saber cuánta fuerza tiene el gobierno nacional de cara a las elecciones de 2026, sin que esto signifique necesariamente que eso sea lo central, ¿no? Porque aquí lo central son las reformas sociales que están en juego, ¿no? Y claramente poder atravesar ese muro que dejó el Congreso de la República y la conformación de la oposición. Pero aquí creo que la mayoría de nuestros oyentes y quienes nos ven en el Facebook Live tienen la pregunta fundamental y es cómo se conforman esas mayorías y minorías en el Congreso de la República, porque uno supondría que con la victoria del pacto histórico en 2022 pues casi que todo se puede reformar, ¿no? Y lo que hemos visto es que se han creado coaliciones, que esas coaliciones dependen de voluntades también, que hay sectores independientes y curiosamente ese sector independiente tampoco es que esté tan grande y tampoco es que esté protegido por la propia Constitución, ¿no? La Constitución lo que protege es a los partidos de oposición. ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso, Chami? Pues a ver, yo precisamente el domingo estaba en una conversación, en un en vivo con Ariel Ávila, con el senador Ariel Ávila del Partido Verde, y estábamos hablando precisamente pues de algo que se conecta con esto y es pues cómo se va a configurar las fuerzas para las elecciones del 2026. Y hay que entender una cosa, pues igual el Estado y el Congreso están funcionando con las reglas de las élites y siguen funcionando así. Con esas reglas es importante que la gente se recuerde que para las elecciones al Congreso nos iban a robar 500.000 votos, que si no fuera porque el pacto estaba preparado para esa eventualidad y tenía, digamos, testigos electorales en prácticamente todo el país, nos hubieran robado esos 500.000 votos y hubieran sido muchos menos senadores de los que finalmente fueron, que fueron 20, ¿sí? En una primera ronda íbamos a tener 15, más o menos, ¿sí? 2-3 días después, cuando los testigos electorales recogieron todos los votos que mágicamente se perdieron, pues entonces llegamos a los 20 senadores. Pero para tener una mayoría absoluta en el Senado se necesitan 56 y en la Cámara de Representantes se necesitan 85, 86. Tenemos más o menos 40, ¿sí? Entonces cualquier ley que se quiera pasar en ambas cámaras con las fuerzas que se tienen y que se han tenido en estos momentos, pues han necesitado de echar mano de los otros partidos que son más cercanos o más lejanos según el momento, según la coyuntura, según el oportunismo particular. Entonces uno podría decir, y yo hablo como parte del pacto, que el Partido Verde es cercano, pero eso depende muchísimo de la situación y de lo que esté pasando, porque el Partido Verde es un partido bisagra que tiene gente como J. Hernández, que es una persona de extrema derecha, Ariel Ávila, que es una persona con la que se puede conversar, ¿sí? Y gente que uno puede decir que sí es de izquierda, como Inti Asprilla. Entonces, y eso hay que tenerlo clarísimo. Y aún con los del Partido Verde, pues todavía no se tienen mayorías absolutas. Entonces es importante, insisto, que pues también se entienda en qué escenario se jugó, y a pesar de ese escenario, pues en estos 3 años han pasado muchas cosas que no hubieran sido posibles sin que se fuera gobierno nacional, como por ejemplo sacar 1.600.000 personas de la pobreza, ¿sí? Pero hay que cambiar eso, o bueno, hay que aprender de eso y hay que transformarlo y avanzar, más o menos. Entonces, una cosa que está pasando en estos meses es que el pacto histórico está caminando a dejar de ser una coalición de partidos para convertirse en un partido unitario, con todas las dificultades que eso tiene, con las complejidades legales que eso tiene, como por ejemplo que tenemos que tener un permiso del Consejo Nacional Electoral, que no es nuestro amigo tampoco. Entonces hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral es alguien del Centro Democrático, pero se está caminando hacia allá y por lo menos hay la decisión de los 4 partidos mayoritarios de confluir ahí y de renunciar a sus personerías jurídicas. Hay otras fuerzas más pequeñas que han dicho que no, y
el mensaje del propio presidente, y yo creo que es el mensaje correcto, eso es votar los votos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Fuerza Ciudadana en el 2022 decidió no hacer parte de la coalición del pacto histórico. Tuvieron 500.000 votos por lo menos oficiales y no tuvieron ningún congresista, ¿sí? Si esa fuerza se hubiera metido en la coalición, probablemente no serían 20 senadores, sino que serían 22, 23 más o menos, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que es importante pues que las diversas fuerzas de izquierda hoy entiendan que pues no lo tenemos todo ganado hoy, pero que pues que seguimos jugando con las reglas del enemigo y que por lo tanto la unidad no tiene que ser como una consigna, sino que hay que materializarla con todas las dificultades que eso tiene. Y adicional a eso, toca como cambiar un montón de prácticas de comunicación, de organización, porque yo siento que le seguimos hablando a la gente como si fuéramos todos de izquierda, ¿sí? Y no lo son. Entonces como que hay mucha gente que votó por Petro porque le parece brillante, punto. O sea, no entienden todas estas discusiones de pacto, polo, Colombia humana, no les importa, ¿sí? Y es muy complicado muchas veces con la gente que hoy es como referencia y liderazgo nacional en el pacto, de que se metan en esa minucia de la conversación. Entonces, pero... Y lo digo tranquilo, es muy difícil, van de una a cualquier entrevista a semana, pero es muy difícil que vengan a una entrevista a La Voz de mi Barrio, ¿cierto? Entonces eso es complicado, porque entonces es como, y bueno, y yo no digo que no vayan a la entrevista en semana, pero van como corderos al matadero, o sea, no van preparados, van creyendo que con su genialidad van a poder sacar adelante esa entrevista y muchas veces los agarran y los masacran. Entonces es importante también que se la jueguen por la comunicación alternativa y popular y que sean como más creativos a la hora de comunicar, porque por Twitter no vamos a ganar las elecciones, más o menos. A eso es a lo que voy yo. Sí, precisamente yo iba a plantear esa pregunta en torno a esos medios alternativos o ya no tan alternativos, sino que ahora son mucho más hegemónicos como Facebook, como Twitter, y desde donde se está librando una gran guerra política, ¿no? Uno ve que se pasa del análisis que teníamos por allá en 2011, 2012, donde en pocas palabras el político lograba sintetizar lo que en discursos enteros ya no podía o lo que ya no trae la gente, y estamos viendo ahora todo lo contrario, ¿no? Y es que la política está tomándose por ciertos políticos como un rol de el que más grite, el que más insultos lance, el que más vocifere sobre el otro político, y esto pues lleva no a una polarización, porque yo creo que eso ya no será polarización, sino lleva a un decaimiento de los conceptos éticos y morales de sociedad, ¿no? De lo que se quiere construir como sociedad, porque entonces ya pasamos de ese rango a las agresiones, y es lo que estamos viviendo hoy de una u otra forma en lo social, ¿no? Ya hay asesinatos por temas políticos, ya hay heridos por discusiones políticas, y esto pues lo que va a hacer es fracturar cada vez más a la sociedad, ¿no? No estamos diciendo que no hay que ser crítico o que no se puedan tener divergencias, diferencias, pero sí lo que estamos entendiendo es que el sujeto político que hoy nos está representando, y por supuesto no hablo de Petro, sino hablo en general del conjunto de representantes que están en todos los espacios de poder, pues están reflejando un modelo de sociedad que era precisamente el que nos oponíamos cuando se hablaba del acuerdo de paz, ¿no? Y era ese modelo de sociedad claudicante, que prefería el grito y prefería la pelea antes que el debate y la divergencia política, ¿no? Y ahí me surge una pregunta, entonces, ¿cuál es el papel que deberían cumplir los movimientos sociales de cara precisamente a reestructurar estas formas de poder y de participación? A ver, hay un primer problema para mí, y es que hoy la sociedad se educa
en su mayoría por redes sociales, pero no por las redes sociales que normalmente los liderazgos políticos consideran importantes, y hablé ahorita de Twitter, ¿sí? Sino que se educan políticamente por la cadena de WhatsApp, por el video de TikTok, ¿sí? Si uno se pone a ver cómo está evolucionando como la gente que vota de aquí al 2026, va a seguir siendo cada vez más importante TikTok, ¿sí? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde hay más celulares que personas, ¿sí? Entonces, por esos celulares el algoritmo lleva a que la gente, bueno, en la mayoría de los planes de celular, WhatsApp es gratuito, ¿cierto? Y por ahí la gente está metida que en el grupo familiar, en el grupo del barrio, y por ahí les botan un montón de productos, que muchas veces es el video chistoso, pero en medio de eso está la cadena de WhatsApp en donde dicen, no sé, la cadena que me llegó en estos días fue el de la epidemia del SIDA que supuestamente hay por ahí, ¿sí? Entonces, y lo clave ahí es que si la cadena te la manda alguien en quien tú confías, pues tú te vas a creer esa vuelta, eso ahí no hay nada que hacer. Y eso es bien difícil de monitorear, ¿por qué? Porque no es pública, o sea, es bien difícil rastrear realmente cómo funciona esa educación política hoy en día, pero uno tiene como unas claves para entenderla. De hecho, otra parte de esto que se nos olvida es que Rodolfo Hernández estuvo a 700.000 votos de ser presidente, o sea, hay toda una mitad de este país que es muy, que le va a apostar a la primera versión de Mi Ley Tropical que llegue acá y que sea capaz de conectar con la gente. A mí me parece que Vicky ahí lo va por ahí, pero todavía no le ha pegado al perro. Rodolfo Hernández le pegó a la fórmula que era, pero Rodolfo Hernández no era solo Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández era todo un aparato de comunicación popular. Popular en el sentido de que le llegaba a lo popular, ¿sí? Entonces había todo un aparato de grupos de WhatsApp municipales, departamentales, organizados desde la campaña para que sus mensajes llegaran pues de manera capilar a toda la sociedad. Había una muy buena estrategia de TikTok, muy bien pensada. Había también, digamos, sobre todo para la segunda vuelta, la capacidad de pues articular con estas élites que querían evitar a toda costa que llegara Gustavo Petro. Y a mí me parece que eso nos falta un montón, pero a eso hay que apuntarle. Y lo segundo es entender que esta sociedad que vivimos hoy es una sociedad profundamente individualista, pero no porque las personas sean malas o buenas o lo que sea, sino que es producto del neoliberalismo que ha destruido como los tejidos comunitarios de los últimos 30, 40 años. Lo explico con una serie famosa de las últimas semanas, que es esta de Adolescente, que muchas personas se la han visto seguramente, ¿sí? Entonces la gente, mi esposa me decía como terrible ese chino, no sé qué, y yo le decía, pero es que así están todos los chinos ahorita, o sea, lo que escribían de ese pelado que se la pasaba hasta las 3 de la mañana viendo videos, que se educaba precisamente por redes y por grupos de socialización profundamente machistas, pues es lo que le pasa a muchos jóvenes hoy en día que tienen acceso a redes sociales, ¿sí? Que su espacio de socialización es esos espacios virtuales. Y por esos espacios no solo se educan para socializar, sino para entender el mundo políticamente. Y el algoritmo los tiende a llevarlos pues a discursos cada vez más y más violentos. Entonces, si uno no entiende cómo se está educando la sociedad políticamente, más allá de las organizaciones sociales, más allá de los partidos políticos, más allá de los medios de comunicación corporativos, es muy difícil pensarnos en cómo incidir en esa sociedad. Y yo creo que, pues, ¿cuál es el papel de las organizaciones sociales y los movimientos? Pues primero entenderlo y segundo, a partir de ese entendimiento, pues construir estrategias con las herramientas que se tienen para llegarle a esa sociedad, más allá de la sociedad organizada, más allá de la sociedad militante. Y si se le llega y se le comunica a esa sociedad, por lo menos hay posibilidades de diálogo que permitan como otras opciones políticas a las que les llegan normalmente por el algoritmo, más o menos es lo que creo.
Bueno, muchas gracias, Chami, por esta exploración tan interesante por el tema de la consulta popular. Yo quiero contarles que Chami además no es simplemente una persona que esté trabajando alrededor de temas políticos, sino que es todo un académico, ¿no? Chami está haciendo un doctorado en este momento. Y esto pues refleja también la necesidad de traer la academia a los barrios y un poco el objetivo que perseguimos también desde la emisora La Voz de Mi Barrio 7 y desde el movimiento político social de nuestros barrios, hacer que esto que circula ya en los ámbitos académicos también se discuta, ¿por qué no?, en la cocina, en el bar, en la esquina, por el grupo de amigos, porque son temas de altísima relevancia, pero que requieren de una formación muy importante en torno a ello. En el episodio de hoy aprendimos entonces que la consulta popular no es un tema ajeno, hace parte de un mecanismo constitucional. Aprendimos también que no es antidemocrática, sino que es todo lo contrario, es completamente democrática. Aprendimos también que el Congreso de la República tiene sus limitantes y que se necesitan mayorías mucho más grandes para poder realmente realizar las reformas, pero que esto no significa que no se puedan sacar adelante. Hay que movilizarse, hay que participar en la consulta popular, hay que dejar a criterio y evaluación de las personas cada una de estas reformas sociales que se están implementando. Incluso hay que leerlas, ¿no? Hay que invitar a las personas a que le echen una leída a estas reformas. Tal vez sí es un poco complejo el tema de la Gaceta del Congreso y cómo se escribe desde el Congreso de la República, pero también es importante poder escuchar voces diferentes, más allá de los tiktokers, más allá de esos políticos que están metidos en el Congreso. Hay analistas políticos que todo el tiempo están trabajando alrededor de este tema. Gracias, Chamil, entonces, por compartirnos tus conocimientos, por permitirnos también aprender sobre la relevancia de la consulta popular y esta propuesta que trae el gobierno nacional. Este es un periodo, decía alguien por ahí, es un día en el que pasan décadas, ¿no? Entonces en estos 3 años han pasado cosas que tal vez no habían pasado nunca en la historia de este país, y creo que eso también hace que se aceleren los procesos de organización política. Queremos leer sus ideas y opiniones sobre la consulta popular, así que compartan sus reflexiones usando el hashtag #echelemente en nuestras redes sociales, @nuestrosbarrios en Instagram y en Facebook. Gracias entonces a Tatiana, gracias a Michelle, gracias a Chamil, y los dejo con la voz de Tatiana. Bueno, mamá.